Hola querido joven de Fe en Acción, bienvenido a este repaso de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Comenzamos un nuevo folleto, una nueva guía que va a durarnos un trimestre completo. Esta es la primera lección bajo el título El Pacto Eterno. Claro que sí, estos 3 meses vamos a estar estudiando los pactos en la Biblia y las implicancias que tienen en nuestra vida personal y en nuestra edificación espiritual. Así que, joven, abrochate los cinturones porque arrancamos un nuevo trimestre, un nuevo folleto y un nuevo tema esta semana que es el Pacto Eterno. Semana 1 para el 3 de abril. ¡Vamos! Bueno, la verdad que este tema ha sido debate y discusión para muchos eruditos, para muchos teólogos a lo largo de los siglos. Se han confundido entre pacto eterno, el pacto de la gracia, el antiguo pacto, el nuevo pacto, y entonces no saben a qué pacto se refiere la Biblia, y cuando entramos en esto, si no pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a terminar interpretando cosas equivocadas. Esta primer parte la titulé Comprendiendo los pactos. Cuando hablamos de pactos, tenemos que entender que cada pacto responde a una intencionalidad de Dios de salvarnos, de acercarse a nosotros y bendecirnos. Cada pacto tenemos que entenderlo en un contexto de un Dios de amor que nos busca para traernos bendición, vida abundante y victoria sobre el pecado. Lamentablemente el tiempo no nos va a dar para poder ahondar profundamente en cada concepto de la lección, pero sí quiero que podamos referirnos a lo que la Biblia llama el pacto de la gracia. Un pacto que ya existía en favor del hombre en caso de que el hombre llegara a usar su libertad para alejarse de Dios, desobedecer e incurriera en el pecado y la muerte. Este pacto eterno que se basa en hechos y en promesas, a lo largo de la historia humana va a ir ratificándose y revelando más y más en mayor profundidad el Evangelio, el amor y el plan de Dios para el ser humano. En el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 6, versículo 7, hay una referencia a que Israel, el pueblo, rompe el pacto que tenía con Dios, así como Adán rompió su alianza. Evidentemente ya existía en el Edén una alianza entre Dios y el hombre. El hombre rompe ese trato, rompe ese acuerdo al desobedecer a Dios y a su palabra. Para comprender entonces estos tratos, estos acuerdos, estas promesas que Dios hace con el hombre, tenemos que referirnos a Génesis 3:15. Dios promete terminar con la muerte, con el pecado y con el autor de la muerte y el pecado, que es Satanás, el dragón y en este caso metafóricamente la serpiente. La serpiente había mordido a la mujer en el talón, mas la simiente, la descendencia, y sabemos que hablamos de Jesús, pisaría a la serpiente en su cabeza. Vamos comprendiendo un poquito el tema de los pactos. Hay un pacto, hay una intencionalidad de Dios de salvar al ser humano, incluso antes de que éste cayera. De igual manera que hizo un trato con Adán, también hizo un trato con Abraham, también hizo un trato con Noé, también hizo un trato con Jacob o Israel, también hizo un trato con David. ¡Wow! ¡Cuántos pactos! Pero en realidad todos responden a la misma intencionalidad de Dios, de salvar al ser humano. A lo largo de la historia y de los personajes bíblicos, Dios se acerca con sus promesas, diciendo, te salvo, yo quiero cumplir mi parte, pero necesito que hagas la tuya. ¿Hacemos un trato? Cada generación fue haciendo un trato, fue haciendo un pacto con Dios. La Biblia habla de pactos importantes y populosos. ¿Se acuerdan del pacto con Israel allá en el Sinaí? ¡Wow! Este pacto mosaico queda en la historia, en la mente y en los registros del pueblo de Israel como un gran pacto. Como siempre y lamentablemente un pacto que el pueblo no cumplió, un trato que el pueblo no cumplió. Y nuestro Dios, haciendo honor a su palabra, a ese pacto eterno, pacto de la gracia, esa intencionalidad y amor de Dios que se acerca constantemente para querer salvarnos, una vez que Dios había prometido que vendría esa simiente, ahora lo ratifica, ahora lo cumple. Antes el pacto de Adán era, te prometo que un día la simiente de la mujer pisará la cabeza. Ahora Dios ratifica su pacto enviando a Jesús, mostrando que cuando Él habla, cumple. ¿Me estoy haciendo entender? Prácticamente es todo un mismo pacto entonces. Sí, es la misma actitud de Dios de salvarnos siempre. Y permitime decirte algo, joven. Dios renueva su pacto con vos y conmigo cada día. Cuando despertás,
Dios se acerca y dice: me comprometo porque te amo a cuidarte, a protegerte, a mirar por tus preocupaciones, a velar por tus sueños. Me interesás, hijo, yo te amo. Y yo hoy me comprometo a ser tu Dios, tu proveedor y tu sustentador. ¿Te animás? ¿Te comprometés? ¿Querés ser mi amigo hoy? ¡Wow! Entender esto de los pactos es impresionante. El Señor nos busca todo el tiempo. Permitime decirlo así. Señor, ¿tanto nos vas a buscar? Sí, Dios está dispuesto a hacer 1 y 1000 pactos, con tal de que un día entendamos que su única voluntad, su única iniciativa se basa en amarnos y buscar siempre nuestro bien. Gracias, Señor. Muy bien, hacemos un break después de todo este trabalenguas y vamos a pasar a la segunda parte. Muy bien, vamos a comenzar esta segunda parte que tiene que ver con la esencia de los pactos, o la esencia del pacto. Sinceramente, luego de haber conocido la intencionalidad de cada pacto, nos damos cuenta que hay una esencia que responde entonces a esta actitud de Dios. Dios nos ama, pero la intencionalidad que atraviesa estos pactos es el deseo de Dios que seamos uno. El deseo de Dios de andar con nosotros. El deseo de Dios de no separarnos. Cada pacto viene empapado de un propósito, de que no estemos separados de Dios. Cuando el pueblo se apartaba, Dios venía con un pacto, no con un pacto nuevo. En otras partes, cada pacto, cada propuesta de Dios de estar juntos, respondía a ese pacto eterno inicial y que fue acordado incluso antes de la creación del ser humano. Y me gustan los ejemplos de la Biblia que usa Dios para referirse, para darle un marco, para darle un contexto y que comprendamos lo que para Él significa un pacto. El Señor usó figuras en la Biblia, por ejemplo, cuando habló en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, no es un trato en el que le doy la mano y bueno, vos haces tu parte, yo la mía, perfecto, listo, como un contrato de ventas. Listo, dale, yo te doy la plata, vos me das el producto, muy bien, muchas gracias, qué buen pacto. No, este es un pacto que une. Así como la vida está unida al pámpano, así entonces quiero que andemos juntos porque solo así vas a poder hacer todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin mí nada podéis hacer. ¿Recordás? También el Señor habla de que el pacto es como de repente un padre con un hijo, y por eso utiliza varias referencias bíblicas a que Él nos ama incluso más que una madre que abandona a su hijo. En términos generales eso nunca debería pasar, pero si pasaría, el Señor dice, yo nunca te abandonaré porque tú eres mi hijo. Cuando enseñó a orar a sus discípulos dijo, oren así, Padre nuestro, refiriéndose a Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Te das cuenta que los pactos, más allá de ser simples promesas, infieren una unidad entre las dos partes, una unidad profunda? En muchos casos el Señor llegó a usar ejemplos, por ejemplo, como Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, Jeremías capítulo 31, versículo 32, donde habla de que Dios es como un esposo para su pueblo. ¡Wow, Señor! ¿Estás usando metáforas que implican una unión profunda y trascendente? Sí, porque si Dios te propone un pacto, no va a ser para que las dos partes anden cada uno por su lado, sino que es un pacto de unión. Querido joven, vamos a dejar aquí estos conceptos. Pero básicamente, llévate esto de todo este podcast. Jesús te ama, te va a buscar constantemente porque Él hizo un pacto, un trato, un acuerdo con la humanidad. Incluso antes de que la humanidad lo supiera o lo necesitara. Y cuando la humanidad lo necesitó, Jesús estuvo ahí para llegar con sus promesas, primero en palabra, después en hecho, pero siempre cumpliendo su parte. Somos nosotros los que rompemos el pacto con Dios. Pero aunque lo rompamos, Jesús nos viene a buscar porque hizo un pacto de gracia, un pacto eterno para poder salvarnos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y si por alguna razón esta semana rompiste el pacto con Dios, no te preocupes, Él es fiel. Él va a seguir presentando su compromiso de cumplir, de cuidar, de amar, de perdonar, de limpiar, de restaurar y de sostener. Y hoy te pregunta si querés volver a hacer un pacto con Él para arrancar el sábado, para arrancar la semana juntos y unidos. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este primer repaso. Tal vez fue un poquito más extenso que los demás, pero estamos sentando las bases de todo lo que vamos a hablar en este trimestre. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y como siempre, joven de fe, nos vemos la semana que viene. Chau.